Hola, hola, ¿cómo están? Queremos verificar si nos están escuchando, a ver si alguien nos puede avisar si estamos saliendo en vivo. ¿Cómo están? ¿Cómo están? A ver. Hola, hola, perfecto. Ya estamos saliendo en vivo. Me estaba mandando una notificación extraña por acá y ya estaba un poquito preocupada. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar pendientes de nuestro live el día de hoy. Como les comentaba, estuve haciendo ayer una historia para invitarles a que el día de hoy nos acompañaran porque tenemos un live súper especial. Eh, Quiero darles la bienvenida a las personas que por primera vez nos están viendo. Mi nombre es Gaby Benavides, yo soy comunicadora social, soy docente y soy la mamá de Teo Damián. Me presento por si hay algunas personas que todavía, con las que todavía no hemos intercambiado, con algunas veo que se están conectando por acá y estuvimos en contacto por el WhatsApp. Entonces les saludo, es un placer que puedan acompañarnos. El día de hoy vamos a conversar con el profesor Gonzalo Norori. Él es subdirector del Colegio Nórdico y también nos acompaña María José Villarreal. Ella es consejera académica del Colegio Nórdico y también es educadora. Tiene muchísimos años también en toda esta parte. Vamos a hablar hoy sobre el diagnóstico de autismo, qué tiene que ver la familia, qué tiene que ver el colegio y el rol de la maestra sombra. Este live lo estamos haciendo a partir de un proceso que nosotros vivimos durante 3 años y medio con la maestra sombra dentro del aula de clase y el año pasado les compartíamos de que Teo Damián, después de todo un proceso de trabajo en equipo, finalmente la dejó. Entonces, esta era como una asignatura pendiente, ¿verdad? Que traíamos desde el año pasado y queríamos compartirles cómo ha sido el proceso en todo esto que hemos vivido y yo les decía también de que esto se ve complejo, pero que el trabajo en equipo y las metas concretas sí nos ayudan, ¿verdad? A ir teniendo éxito en el largo plazo. Entonces, bienvenida, bienvenido. Me gustaría que nos contaran un poquito sobre el colegio nórdico. Teo Damián está en el colegio nórdico desde tercer nivel y realmente la experiencia ha sido encantadora. El colegio desde su visión, desde toda su proyección y con todos sus valores, pues realmente llegamos al lugar correcto desde el primer momento. Entonces, me gustaría que me contaran un poquito, profesor María José, cuál es esa filosofía que tiene el colegio nórdico. Hablamos mucho, ¿verdad? Ahora que somos una familia ya después de muchísimos años de crianza positiva, cero tolerancia a la discriminación, a la exclusión y al bullying. Coméntenles, por favor, un poquito a nuestra audiencia cómo es toda esta filosofía súper distinta con la que trabaja el Colegio Nórdico. Buenas tardes, saludos y gracias por la invitación. Efectivamente, el colegio es una propuesta educativa que nació hace unos cuantos años. Se fundó en 1988. Fue una iniciativa en ese momento de la cooperación sueca en el país y que casualmente el nombre original así era, ¿no? Escuela sueca, escuela sueca. Entonces, posteriormente, cuando cambió la razón social, el nuevo equipo que se encargó del colegio, la idea no era solamente hacer un cambio de nombre, sino también mantener la perspectiva de la educación nórdica, ¿verdad? Eh, en principio, había que conservar esos elementos clave y entre ellos estaba la filosofía de la importancia de la inclusión, porque no solamente se trata de una apuesta, digamos, publicitaria, es que también forma parte de todo el concepto de valores que se le enseña a los niños, ¿verdad? Y a los chicos. Entonces, efectivamente, el ser inclusivo forma parte de eso, porque es tenerlo interiorizado dentro de la currícula y dentro del día a día de lo que se hace en el colegio, ¿verdad? De tal forma que la presencia, por ejemplo, de Teo en su grado está bien interiorizada en sus compañeros de clase. Ellos saben
cómo es que hay que funcionar alrededor de Teo, pues. Y eso va de la mano con otros aspectos que tienen que ver, como por ejemplo, ese rasgo de la necesidad de enseñar a partir de una disciplina positiva y no impositiva, y la importancia de que el proceso de aprendizaje se viva día a día, ¿no? Se viva día a día, no solamente con la perspectiva de lo que se enseña en el aula de clase, sino fuera del aula de clase también. Entonces se usan muchos recursos, no solamente los recursos tradicionales a los que usualmente estamos acostumbrados, y ahí es importante siempre esa interacción humana, ¿verdad? Eso en principio, como para comprender el desarrollo de Teo dentro de la escuela también. No sé si la profe Majo me puede recordar algo adicional. Sí, bueno, antes de iniciar y compartir, muchísimas gracias, doña Gaby, por invitarnos a este espacio. Otra parte importante también de la metodología del colegio nórdico es de que trabaja mucho en la parte de la validación, es decir, de un acompañamiento que priorice la validación del estudiante, la validación de sus sentimientos, de sus procesos, también de su identidad. Y nosotros no nos vemos como un rol de impositores de solamente yo dirijo, yo sé todo, vos solo escucháis y seguimos, sino también de orientadores, de acompañar procesos de enseñanza y aprendizaje que validen y también otorguen todo este protagonismo que tienen los niños y las niñas dentro de su proceso de aprendizaje. Muchísimas gracias. Y también un poco rescatar estos elementos que tienen que ver, ¿verdad?, con la filosofía, que por ejemplo eso también nos inspiró a anotar a Teo en el colegio nórdico, y es que hay clases que fomentan habilidades para la vida, como cocina, como danza, como música, que se ven en los primeros años, y esta carpintería, que es fenomenal, que ayuda, contribuye con todo lo de la motora fina y entre otros procesos que Ujú. son súper importantes, ¿verdad? Para los niños y las niñas. Ahora, Sí. me gustaría que vayamos un poco como entrando mucho más en materia, y quería consultarle, cuando tenemos a una niña o a un niño con diagnóstico de autismo, ¿cómo consideran ustedes que debe ser el trabajo entre el colegio y la familia para asegurar su éxito? Bueno, creo que la clave importante y principal es que existe ya ese diagnóstico y que mamá, papá o la familia lo ha interiorizado, ¿verdad? Porque si no lo ha terminado de interiorizar, entonces ahí hay una etapa inicial que va a ser un poco más difícil. Yo creo que en esta de hecho, en cualquier circunstancia, el triángulo educativo es importante, relación escuela, familia y estudiante, pero aquí se hace como mucho más importante, ¿verdad? Por las características peculiares que vamos a tomar en cuenta a la hora de hacer ese proceso de adecuación curricular, porque lo que se hace es eso, ¿no? Pero nuestra escuela como tal no es una escuela enfocada en educación especial, es una escuela como cualquier otra escuela. Lo único que nosotros repetimos e insistimos, sí tenemos muy comprometido el tema de la inclusión en la medida de nuestras capacidades, pues porque también tenemos un límite, pues, de poder colaborar no solamente con casos de niños diagnosticados con autismo, sino también de otras particularidades, ¿verdad? Entonces, pues tenemos nuestras propias limitaciones. Quisiéramos poder lograr cubrir mayores casos, pero tenemos esas limitantes en cuanto a espacio, en cuanto a también personal, pero sí cuando los que logramos nosotros atender, mantenemos ese principio de que es importante lograr tener una comunicación permanente y constante entre terapeuta externo, entre mamá, entre papá, entre familia y claro, nosotros, el colectivo como tal de docentes, ¿verdad? Eso creo que es importante en principio, ¿verdad? Pero si no existe una, pues un punto de partida interiorizando este elemento, se hace un poco más difícil comenzar el proceso. Muchas gracias, profe. Y es que exactamente también, ¿verdad? Eso es en lo que nosotros insistimos, la importancia de los diagnósticos desde la primera infancia
y la importancia de que nosotros como familia, madre, padre, la misma familia extendida, porque hay muchos niños y niñas que ahora están a cargo de sus abuelitos, o sus abuelitas, o sus tíos o tías, entonces la importancia esa, ¿no? De aceptar que realmente hay un diagnóstico y de aceptar que el diagnóstico tampoco no te define, ¿verdad? Hasta dónde puede llegar tu hija, tu hijo, tu sobrino, sino que más bien lo importante es que lo aceptes y cuánto vos estás dispuesta a dar para sacar a tu hija o hijo adelante, ¿verdad? Esos elementos son importantísimos, pues como dice el colegio, nosotros sí estamos trabajando con niños con TEA, pero también necesitamos el respaldo de la familia, porque eso nunca va a quedar a un lado, ¿verdad? La familia, y por la experiencia que tenemos, se lo decimos, pues nosotros nunca vamos a dejar de colaborar en alguna cosa. Y los colegios tienen la apertura, pero siempre vamos a necesitar apoyar con algún recurso, con alguna cosa. Entonces siempre es tener eso claro, ¿verdad? Así No es. es que aquí te dejo ateo, nos vemos. Sí. No Sí, no se funciona así. puede. No Lo funciona así. el triángulo educativo que mencionaba el profe. No Eh, funciona. Teacher Majo, no sé si quisiera agregar algo más sobre eso o si avanzamos un poco más para ya ir entrando en el tema del cuándo es que se requiere una maestra sombra, por qué un colegio pide una maestra sombra. Bueno, yo podría ya entrar en materia y ponernos a contestar esa pregunta. Usualmente creo personalmente de que hay como muchos mitos en torno a lo de tener, conseguir o poder adquirir o poder llevar un proceso con una maestra de apoyo por la experiencia. Es decir, si hay experiencias de experiencia y hay muchos mitos en quizás de que al pedir maestra de apoyo significa de que mi hijo o mi hija no va a lograr sus objetivos de forma independiente. O por ejemplo, de que mi hijo o mi hija o el colegio en sí no quiere hacerse cargo de mi hijo o de mi hija y por eso me están pidiendo un extra. Pero realmente no funciona así. Las maestras de apoyo se piden cuando nosotros como institución somos honestos con nosotros mismos y con la familia en ver de que la necesidad educativa del estudiante trasciende nuestra capacidad humana. Es decir, cuando sentimos que con nuestros propios recursos, con lo que nosotros ofertamos dentro de lo que nosotros proponemos a la familia, que es una oferta realmente educativa, no podemos solventar la necesidad del niño. Entonces, una de nuestras estrategias a implementar es solicitar una maestra de apoyo. ¿Cuándo se solicita maestra de apoyo? En mi experiencia se solicita por dos razones como bien importantes. La primera puede responder a una necesidad cognitiva. Es decir, que el niño o la niña tiene una dificultad o un desafío en poder comprender indicaciones o la dificultad de la tarea, de la actividad, de la acción pedagógica y por eso necesita a alguien que le pueda apoyar en comprender los procesos, facilitar como la acción y el trayecto de las actividades para poder llegar a su objetivo. O número dos, puede ser por una necesidad conductual, es decir, que el niño o la niña no ha desarrollado sus habilidades de regulación conductual que no le permiten estar, permanecer o continuar con las indicaciones, orientaciones que se pretenden que se alcancen en el espacio pedagógico. Entonces, bajo esas dos razones es cuando hacemos una valoración, procesos de observación, nos reunimos con la familia y nosotros valoramos y decimos, quizás haya necesidad de una maestra de apoyo para poder garantizar de que el niño o la niña pueda alcanzar los objetivos académicos dentro del espacio. Realmente una estrategia que a mi experiencia también solventa de que el niño no solamente exista acá, porque como institución fácilmente podríamos decir, ah, no lo está haciendo, no importa, igual hay que quede, o que esté sentado al menos, o al menos que siga acá, y es realmente una injusticia grande porque los niños necesitan tener la oportunidad de solventar sus necesidades de la forma en que ellos lo requieren en el momento en el que están. Entonces, esa es la forma en la que nosotros hemos solicitado maestras de apoyo. Nuestro enfoque también, a como es la experiencia de Teo, es que las maestras de apoyo no sean permanentes, sino que sean transitorias. Una vez que vamos poniendo metas claras, vamos alcanzándolas, vamos haciendo transiciones para poder ir fomentando la independencia y autonomía de los niños y las niñas. Muchísimas gracias, teacher Majo. Aprovechando acá y pegando un poco también con lo que comentaba el profe, nos hacen una consulta de Hazel Rizzo. ¿Quién realiza los planes de adecuación curricular en un niño con TEA? Ok. Bueno, esa parte es un trabajo colectivo, no queda en responsabilidad de una sola persona.
Creo que la parte inicial viene con los terapeutas externos, porque los terapeutas externos nos dan las características, las necesidades y el detalle de cómo este niño o esta niña está funcionando, cuáles son las formas en las que podemos llegar a los objetivos con él. Posteriormente nos reunimos y hacemos todo como un proceso de valoración y de ver cómo estas recomendaciones, cómo estas características y estas necesidades pueden ser solventadas dentro del aula de clase. Entonces, como equipo docente nos reunimos también por aula o bilateral. En este caso, mi rol es aquí garantizar que esas necesidades del niño y la niña sean respetadas y sean valoradas en el aula de clase. Entonces, un trabajo colectivo. Empieza con el especialista o el equipo terapéutico externo, trasciende a la institución hace las modificaciones pertinentes, pero también hay un proceso donde se devuelve a los terapeutas externos para retroalimentar. Es decir, nosotros estamos trabajando de esta manera, vamos viendo avances, vamos viendo retrocesos y es como un trabajo, por así decirlo, circular. La información va y viene porque nosotros no somos de la filosofía de creer que ya está todo escrito en piedra, sino que vamos probando porque también hemos visto que los niños van viendo avances, es decir, vamos observando de que ellos, tal vez hicimos una adecuación el día de hoy, pero quizás en la siguiente semana esa adecuación ya no nos funciona, porque quizás ya estamos ascendiendo a otro nivel, entonces la modificación es constante y ahí la coordinación es entre terapeuta externo, equipo docente, que es quien aplica, y la parte del equipo de consejería académica que garantiza de que se hagan las adecuaciones, que se cumplan y que haya una progresión de adecuación y que el niño no quede en un nivel básico. Eso también tiene mucho que ver con el asunto de que, digamos, cada indicador, cada asignatura, cada momento suele ser distinto, pero también recordemos que el niño y la niña van desarrollando sus propios cambios naturales, ¿verdad? Por la edad. Es decir, con 6 meses de diferencia, ya hay cambios sustanciales entre tener, no es lo mismo tener 7 a tener 8 años, ¿verdad? Entonces, son elementos que se tienen que estar valorando constantemente. Exactamente. Sí, eso es importante y la relevancia, ¿verdad? De cómo dentro del colegio el enfoque, ¿verdad? De poner en el centro al niño y de ir evaluando constantemente los progresos. No es como que es una adecuación estandarizada ni que está inmóvil, sino que en función de cómo progresa el colegio va replanteándose cosas y la misma docente, por ejemplo, dentro del aula, también lo va revisando. Por acá también nos consultan de si la formación a los chicos TEA se les da en inglés o en español. Y también nos preguntan de cómo trabajan con los niños no verbales. Bueno, La, perdón. la currícula tiene su fundamento en las clases que se enseñan en inglés, ¿verdad? Y el niño tiene que, decir, trabajarlo de esa manera. Desde luego, en el caso de Teo es distinto porque Teo es un niño que está desde el kinder, entonces está expuesto al segundo idioma desde hace mucho tiempo. Es un poco más complejo cuando un niño no ha estado expuesto al segundo idioma. Hay que desarrollar una estrategia diferente, ¿verdad? Eso respecto al tema del inglés, ¿verdad? Y me parece que volviendo al otro tema de lo no verbal, vamos a lo mismo, hay que ver las características, porque no es solamente una explicación tan sencilla, ¿verdad? Es decir, no puede comunicarse verbalmente. Hay una serie de elementos que se tienen que tomar en cuenta porque dentro del mismo espectro hay diferentes formas de cómo desarrollarlo. Profesora. Sí, creo que solamente eso, es como valorar las características, identificar fortalezas y ver en sí, como en nuestro contexto, qué posibilidades hay, hasta dónde están las estrategias que podemos implementar, pero eso es una discusión como bastante extensa que incluye nuevamente la familia, el equipo terapéutico externo, porque es un trabajo colectivo, pues, y en base a eso se aplican cuáles van a ser las estrategias que se pueden utilizar. Sí, Y- es decir, creo que se decía una palabra clave antes, es decir,
estandarizar eso no existe, es decir, no existe una fórmula con la cual va a funcionar eso, no, no es así como funciona la cosa, ¿verdad? Es decir, se tiene que trabajar a la medida y en base al contexto y al momento ese y a lo que se está queriendo enseñar, ¿verdad? Pero no existe esa fórmula con la cual se va a trabajar para todos. No, eso no, no funciona así. Muchas gracias. Ahora me gustaría preguntar, de acuerdo a la experiencia que ha tenido el colegio, ¿cómo influye la maestra Sombra, por ejemplo, en la integración del niño dentro del aula? ¿Cuáles son esos elementos significativos, verdad, que tiene la maestra Sombra que ayudan al proceso de integración y de acercarte más a la meta de dejarla? Claro. Creo que ahí el punto clave inicia desde que es responsabilidad de la institución como hacer como un proceso de, por así decirlo, formación, capacitación, sensibilización con los niños y niñas para entender cuáles son las características. En base a eso, lo que nosotros tratamos con las maestras de apoyo es que no acaparen toda la atención y que se reduzcan a la necesidad como prioritaria en ese momento, es decir, que en este caso es la parte académica. En la parte de la interacción social sí se le pide como o dar dos pasos atrás o modelar la interacción para que el niño, una vez que la maestra de apoyo no esté, pueda solventar sus necesidades de interactuar, su capacidad de poder compartir con pares también, porque a veces pasar tanto tiempo con una persona mayor que te esté orientando, pues es un poco retador. Entonces ahí la maestra de apoyo en conjunto con la institución hace un equilibrio de apoyar en la medida de lo posible, pero también poco a poco irle fomentando independencia. Que el niño o la niña se integre, como anda a jugar con los muchachos ahorita, o mira, te están incluyendo, vamos, o pregunta por favor si podés jugar, si te podés integrar, y en esa parte pues trabaja. Una de las cosas importantes que nosotros hemos trabajado aquí es de que a pesar de hacer una adecuación curricular, el niño no abandona su aula de clase. Él permanece en el aula de clase con sus compañeros, haciendo en la medida de lo posible la misma actividad que el resto de sus compañeros, porque pensamos de que esa es la única manera en que el niño va a ser incluido pues, en su entorno. Eso creo que eso último que mencionaba la profesora es importante y por eso lo mencionábamos al principio. El entorno de los compañeros es vital pues para eso y en la medida en que el colegio ha desarrollado ese valor de la inclusión y de reconocer que ellos forman parte de todo ese proceso de aprendizaje del compañero, de la compañera de clase que tiene estas condiciones, eso facilita también eso. Ahora, quisiera apuntar respecto a algo de las maestras o del maestro de apoyo, y es que es importante la formación previa de quien realmente se quiere dedicar a ese tipo de servicio, ¿verdad? Es un talento humano que además de tener las ganas de quererlo hacer, pues se requiere de algún tipo de habilidades y de capacitaciones. Y pues como todo en la vida, a veces las personas pues tienen algunos momentos no muy buenos que otros y todos los días es un desafío, ¿verdad? Porque esa interacción con el niño, con la niña, demanda tener bastante, mucha más voluntad de la que tal vez quería tener en la mañana al inicio de la jornada escolar. Entonces, esas características de la llamada maestra o maestro sombra son importantes acompañarla siempre de una capacitación constante y la apertura a estar aprendiendo, porque también todos los días van aprendiendo, ¿verdad? En, en este sentido, ¿cómo se coordina el colegio, la familia, las terapeutas y la maestra Sombra? ¿Cómo se hace todo este cruce? Porque es un equipo interdisciplinario, ¿verdad? Al final, el que va Sí. interviniendo en el proceso. ¿Cómo se coordina todo eso? Bueno, en el caso nuestro, nosotros no disponemos de un personal de maestra sombra. Cuando nosotros identificamos la necesidad, lo conversamos con la familia, se hacen recomendaciones y es la familia al final la que termina ayudando a la identificación de esta persona, ¿verdad? Una vez que ya está en ese proceso, entonces comienza la dinámica en la cual
juega un papel muy importante ahí consejería escolar, que la profe puede explicar esos detalles de cómo funciona. Sí, es un trabajo bastante complejo porque requiere de la capacidad o la intención de poder solventar todas las necesidades al mismo tiempo, que difícilmente se puede hacer. Es decir, el equipo de terapeutas externos a veces nos sugieren, nos recomiendan, nos dan un par de estrategias, pero esas a veces no se pueden aplicar en este contexto, porque este contexto implica grupos más grandes, diversidad en docentes, también en las características de cada materia que se esté impartiendo. Entonces, de esta forma lo que hacemos es como recuperar toda la información. Las docentes hacen un trabajo también muy arduo en recuperar información, observar, ser un poquito como meticulosa en la información que estamos recuperando y poder decir, mira, esto no me está funcionando, esto hay que modificar, esto hay que ver, pedíamosle a la terapeuta apoyo en esta parte. Y en este caso, pues en el colegio nórdico, yo soy el puente que garantizo de que la necesidad en el aula de clase pueda ser trasladada a la familia, pero también al equipo terapéutico para que de la misma forma, pues como interdisciplinaria, podamos solventarlo al mismo tiempo, en simultáneo, y que no solo corresponda a la institución educativa, pues, sino que todo el mundo esté trabajando como en función de garantizar y superar ese desafío o esa necesidad que estamos viendo en ese momento. Pues, usualmente nosotros lo hacemos a través de correos, reuniones presenciales o virtuales donde tratamos de ser puntuales en cuáles son las metas, cuáles son los desafíos y cuáles son los acuerdos a seguir. Y en base a eso, pues, es donde hemos visto los resultados de ir avanzando en los procesos. Decir que cada uno de los actores tiene sus responsabilidades, ¿verdad? Es el colegio, dentro de su proceso de fortalecimiento de habilidades académicas, la familia, dándole un seguimiento exhaustivo, ¿verdad? Inserto el niño en un proceso terapéutico. Luego la maestra sombra también tiene su rol, tiene sus metas que Claro. también se definen en conjunto con el colegio. Entonces no es como ya tengo la maestra sombra, hasta aquí llegamos, ¿verdad? Hágase cargo. Hay que darle seguimiento y que esas son las cosas en las que yo hablaba. Por ejemplo, en el live que tuvimos con Daliana, de que si vos no le pones metas, tampoco no vas a ver avances. Pues es un proceso de seguimiento en el que todos jugamos un papel, es decir, que todos Bien, asumimos responsabilidades, ¿verdad? En todo esto. así es. Ahora, me gustaría preguntarle sobre la importancia de la comunicación asertiva dentro digamos, la maestra sombra con el colectivo docente. Porque aquí pasa por ejemplo, nos hacían preguntas sobre, ok, tienes la maestra sombra ahí, entonces la maestra sombra asume el rol de la profesora, ¿cómo funciona esto? Entonces esto también me lleva como a que resaltemos un poco el tema este de la comunicación, ¿verdad? Y siguiendo un poquito lo que hablábamos de que cada quien tiene sus roles. No es que los roles se combinan o que ahorita vos vas a hacer el rol de profe. ¿Cómo funciona esto y la relevancia, ¿no? De la coordinación y la comunicación? ¿Cuál es? Sí. Bueno, yo creo que para tener un punto de partida a la respuesta, hay que recordar que ya en el día a día, en el aula de clase, eh, cuando yo estoy en la clase y estoy dando instrucciones, estoy dando orientaciones, en el caso del niño, yo no me refiero a la maestra sombra, no es ella la que, sino que yo hablo con el niño. Él debe de aprender poco a poco a escuchar mis orientaciones. En ese momento que ya yo le di las explicaciones, entonces entra la maestra sombra a hacer su función de poder irle acompañando para que se cumpla. Pero no se trata de que yo, maestro, a cargo de la asignatura, le doy las instrucciones a la maestra sombra, ¿verdad? Eh, Ahora, depende a veces también de las características y depende de las situaciones, ¿verdad? Porque en algunas circunstancias, pues habrá que atender un poco de momento tal vez de crisis que no quiero trabajar y entonces hace falta pues que quizás el niño abandone el aula, hay que acompañarlo para que se relaje, pero vamos a lo mismo, no existe una fórmula como tal, ¿verdad? Pero el rol en este caso importante es ese papel, sabiendo que en algún momento esta persona llamada maestra de apoyo ya no va a estar, entonces va a estar solamente él, ¿no?
la profe también tiene eh, otras explicaciones al respecto, pues que le ha tocado vivir características diferentes, ¿verdad? Sí, yo creo que ahí algo fundamental es como dejar marcado bien claro cuál es el rol de cada quien. Y eso lo logramos iniciando y paulatinamente en las revisiones que hacemos constantemente de cuál es el rol. Por ejemplo, a mí me ha tocado ser muy específica en explicarle a las maestras de apoyo, en que, por ejemplo, cosas quizá un poco que podemos decir que son básicas, por ejemplo, no le escribas, no escribas por él. No levantes la mochila por él, no le abras la lonchera. Claro, depende de las características, pero si el niño tiene la capacidad y estamos tratando de alcanzar metas donde él vaya logrando su independencia y autonomía, no logramos estos objetivos si no tenemos claro cuál es el rol y cuál es la meta. Ahí también, como explicaba el profe Gonzalo, la docente, la profe titular da la explicación en dependencia de las características, también explica al niño o la niña en su nivel, y la maestra de apoyo lo que hace es garantizar el seguimiento, que el niño mantenga atención, haga, ejecute y entregue. Pero también la docente titular de la clase garantiza de que el niño vaya continuando el trabajo, que de vez en cuando, ¿cómo vamos? Vamos trabajando, y que al final ella sea la que reciba el producto de retroalimentación y por supuesto que haga la valoración del producto, de la acción pedagógica, de la actividad que se está realizando en ese momento. Ahí requiere, a mi parecer, como de mucha apertura, de mucha flexibilidad y como de mucho, como explicaba el profesor Gonzalo anteriormente, como de ser muy receptivo a las recomendaciones. Usualmente todo esto se encuadra con la familia, maestra de apoyo y equipo de consejería académica, subdirector, todos los que estemos involucrados, hasta los docentes, pero en la medida que los días van avanzando, las docentes también están como abiertas a hacer sugerencias, pues de forma claramente asertiva en decir, yo creo que mejor dejarlo un poquito, vamos a tratar de implementar esta estrategia o sí, como cualquier recomendación, siempre es bienvenida, claramente de forma asertiva y amable. Y también como las revisiones constantes nos ayudan, pues como la recuperación de información en decir, el niño ya ha avanzado esto o la niña ya alcanzó esta parte, la profe ya no le va a tener que apoyar en esta parte. Entonces vamos reduciendo los apoyos. Súper. Ahora, con toda esta parte del seguimiento y de la revisión de los progresos, ¿cómo, de qué manera benefician, por ejemplo, las herramientas y los recursos visuales, por ejemplo, en función, por ejemplo, de la experiencia que se ha tenido con Teo, los recursos visuales como su agenda que esto para llevar un poco el control, por ejemplo, de las actividades? Esto es solo un picto de ejemplo, pero son parte de los recursos, ¿verdad? O por ejemplo, las agendas de mesa. ¿Qué beneficios ustedes han identificado en estos recursos de apoyo que sí, la gran mayoría de nuestras niñas y niños con TEA los requieren en el aula? Y eso las familias tendremos que facilitarlo, ¿verdad? ¿Cómo lo valoran ustedes y qué beneficios han visto? En general, yo creo que nos ayuda como a hacer estructura, que algo como de que tenemos que iniciar de que el niño, una vez que está incluido en un colegio, una educación estándar, tiene que aprender como un par de rutinas. Y por las características de los niños con TEA, es bien difícil entrando con mucha palabrería, pues como no podemos pasar 20 minutos, 40 minutos explicando algo, sino que ellos tienen una tendencia a ser muchos más visuales. Entonces, no solamente palabrería, sino que estos elementos visuales y estas estrategias facilitan tanto al niño como a la docente en estandarizar o poder estructurar una acción. Entonces, es mucho más fácil tanto para el niño entender qué es lo que hay que hacer, qué es lo que se espera de él en ese momento, tanto para la docente en poder guiar la actividad. Por ejemplo, hay agendas que tienen que ver con el horario, para ellos es más visual, también conectamos con palabras, porque también cuando se agotan los recursos visuales, la palabra siempre es nuestra respuesta, pero también hay como para instrucciones bien básicas, para que la docente o la maestra de apoyo pueda como, no sé si la palabra automatizar, pero de que él mismo vaya haciendo sus procesos de forma automática o de forma independiente. Por ejemplo, ya solo la profe da la indicación. Ahorita lo que hacemos es lectura. Ahorita lo que hacemos es resolver operaciones matemáticas. Y el niño lo va haciendo de forma independiente y no tiene que estar, por así decirlo, la maestra de apoyo todo el tiempo como guiando el proceso, sino que el niño poco a poco va creyendo mucha más independencia en esos procesos. Y claro, el instrumento termina de ser también útil cuando se traslada a casa, ¿verdad? Porque en casa
hay una extensión de rutinas y entonces ahí el instrumento juega un papel también importante para que él así, entienda de que en realidad ese instrumento le está facilitando su forma de proceder, ¿no? No es solamente al momento en que llega a la escuela, ¿no? Es también cuando está en casa. Exactamente. Y fíjese que bien que lo menciona, porque, por ejemplo, esa ha sido una estrategia, más bien lo que nosotros hicimos fue trasladar aula método Teach a colegio. Entonces, a veces es eso, ¿verdad? Mantener, por ejemplo, los recursos, o, bueno, en este caso, sí, los recursos y lo que dice el profe, ¿verdad? Es combinarlo, no es como va a tener un recurso diferente en la escuela, no, sino que el mismo recurso lo usas en tu casa porque esa es una forma de irlo acercando a esa autonomía. Y eso es parte de los elementos necesarios para lograr dejar a la maestra sombra. Entonces, con esto, yo quiero consultarles como en función de la experiencia que se tuvo con Teo, ¿cuál es la relevancia de fijar metas y planes de acción a corto plazo? Porque eso fue lo que a nosotros nos permitió quitarla a la profe. ¿Cómo valoran ustedes ese proceso en la fijación de metas? Hubo momentos en los que nos reuníamos mensuales, a veces nos reuníamos cada 15 días, o sea, un seguimiento exhaustivo, pero sobre la base de metas, ¿verdad? Esos elementos Así. fueron necesarios. ¿Cómo valoran ustedes todo este tema de las metas para en un corto plazo ir abandonando o dejando atrás a la maestra sombra? Yo creo que la clave también está en el tema de la comunicación constante, ¿verdad? Eh, Terapia externa y colegio, y desde luego familia, ¿no? Desde luego familia. En la medida en que se logra tener esa comunicación permanente, es que uno va a lograr detallar si esa meta de la que estamos hablando se ha alcanzado para seguir al siguiente paso y ver en qué momento es que vamos a lograr desarrollar la independencia, ¿verdad? Ahora, hay casos, cada caso es diferente, ¿no? Hay chicos que tal vez no la han requerido, hay familias que tal vez se resisten y dicen no es necesario, pero no podemos, repito, usar una misma fórmula, no existe una misma fórmula, es diferente. Pero si te hubiese que recomendar algo, es eso, es la comunicación constante y permanente. Y en el caso de mamá, papá, familia, pues estar también a la expectativa de que en algún momento eso va a ocurrir y quizás transitar el posible temor de que ahora ya va a estar solo, ya no va a estar con la maestra sombra, ¿verdad? Eso es natural, eso es normal después de tanto tiempo. Entonces, igual nosotros, ¿verdad? Porque en el colegio, recordemos, él ya está, no tiene a alguien que le esté acompañando, más bien es garantizar, ahora juega con sus amigos, lo integran los amigos a la dinámica del recreo, ¿verdad? Porque no solamente es que están sentados recibiendo clases, hay otras actividades. Entonces, es estar pendiente de que efectivamente él está desarrollando esa independencia. Al principio puede causar un poco de temor y hay que estar a la expectativa, pero uno va viendo cómo paulatinamente la independencia va fortaleciéndose, pues. Yo creo que otro elemento importante, bueno, voy a mencionar varios, pero el primero para mí es de que todo el equipo esté trabajando como en la misma función, como en la misma dirección. Porque de nada vale que el equipo terapéutico externo o que el colegio esté trabajando en función de unos objetivos claros y bien como específicos y la familia no esté en función de eso. Porque al final lo que hace es o retroceder o botar todo el trabajo que hemos trabajado, o también experiencias diferentes. El colegio está trabajando, la familia sí, pero quizás en terapia llevan un ritmo diferente, o llevan un enfoque diferente, o están priorizando otras cosas. Entonces yo creo que la comunicación, como decía el profe Gonzalo, y como la puesta de objetivos claras, es como súper fundamental. La otra cosa que también para mí es importante y siento que ha sido como exitosa en el proceso de Teo y de otros estudiantes acá, es como ser bien honesto con la evidencia. Es decir, la recuperación y decir, este niño está listo o no está listo. Y no solamente porque nosotros queremos o porque la mamá quiere o el papá quiere o porque la terapeuta externa quiere, sino realmente es lo que hablábamos al inicio, como respetar el proceso, ver las necesidades y realmente sentarnos y pensarnos nosotros los adultos en decir, ¿realmente él está listo? ¿Ella está lista? ¿Será que puede o realmente vamos a
desencadenar un proceso de frustración o en un momento que quizás no está listo. Entonces, ahí la recolección de evidencia también es fundamental. Y número 3, creo que también tiene que ver con la parte de tener apertura. Es decir, escuchar también lo que dice mamá, lo que dice papá, lo que dice la familia, lo que dice la terapeuta, lo que dicen los docentes, y no tener como de que estar quizás como cerrado en lo que yo lo veo de esta manera y así es. Para mí ya está listo esto y ya no, sino tener mucha apertura, porque al final todos estamos trabajando para el mismo objetivo, pues. Entonces eso es tenerlo claro y poder empatizar mucho, poder tener la capacidad de trabajar en equipo, de poder confiar también en el trabajo que está haciendo la otra parte del equipo, porque solamente así es que logramos solventar y avanzar en los procesos. Exactamente. Me gusta un montón realmente que, bueno, hay otro montón de cosas que se van quedando ahí, ¿verdad? Son tantos años y tantas cosas. A mí me gustaría también como rescatar el esfuerzo que las maestras desde las diferentes asignaturas van haciendo, porque como decía el profe, no hay una fórmula estándar, no hay un recurso que le sirva a Teo, que le sirva a Julito, que le sirva a Mateo, ¿verdad? Son totalmente distintos, no es el mismo recurso. Entonces, el esfuerzo que hacen las maestras, ¿verdad? De buscar el recurso que sea el indicado, que sea el que le funcione y el de esa prueba y error. Y a mí al inicio me costaba un poco, ¿verdad? Porque cuando dejamos a la maestra sombra, porque teníamos miedo. Nosotros teníamos miedo porque, pues, son los temores normales, ¿verdad? Que nos Claro. dan. Ya después se le va quitando a uno. Y son temores, pero no es desconfianza del niño, no es desconfianza del colegio, sino que es una situación a la que todavía no, o sea, tenés incertidumbre. Pero esas cosas, como dice el profe, pues se van superando en el camino y como les he comentado, ¿verdad? En el entorno familiar y en el colegio, que siempre tenemos una super comunicación, es que uno siente que ya empieza como a relajarse un poquito, ¿verdad? Pero siempre está así, porque estás pendiente, pues, pero pues vale la pena, realmente por eso también insistimos en empezar con estos procesos desde pequeñitos para que sea más fácil irlo superando. Me gustaría preguntarle, en el caso del colegio, ¿cómo se proyectan ustedes el trabajo de las niñas y niños con autismo? En este caso, últimamente están llegando bastante, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se ven ustedes a un largo plazo? Bueno, como decía al principio, nosotros como tal no somos una escuela especial, ¿verdad? Educación especial. Lo que sí tenemos es el principio de la inclusión que está establecido en el sistema educativo. Y también tenemos claro nuestras limitaciones en cuanto a capacidades tanto humanas como físicas. Entonces, lo que procuramos es mantener definidas las cuotas con las cuales nosotros consideramos que podemos dar respuesta, ¿verdad? En ese sentido. Nos gustaría, como decía también, tener respuesta para otros casos, pero a veces, desafortunadamente, pues también tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y con la familia para no crear falsas expectativas. Yo quisiera más bien pensar que a futuro, otros colegas, otros colegios, otras instituciones educativas estén abiertas al tema de la inclusión y puedan paulatinamente ir trabajando eso para no tener que las familias que lo requieren verse en la necesidad de no tener que escolarizar a sus hijos, pues, ¿verdad? Entonces, al menos la experiencia que se ha acumulado hasta el momento va en beneficio precisamente para futuros casos. Y no solamente futuros casos, los casos que también tenemos, porque recordemos que lo que nosotros queremos es que, claro, estos niños estén con nosotros y los bachilleremos, ¿verdad? Esperar ese momento clave cuando ellos están terminando su escolarización con el último año de la secundaria. Pero de manera general eso es lo que nosotros vislumbramos pues como institución educativa. Sí, yo creo que ahí solamente para agregar, pues recordar lo mismo, de que nuestra escuela, el colegio, es una institución eh, regular, ofrece pues una cuestión bastante, pues como estandarizada como el resto de colegios, pero sí tenemos como una política bastante
pues presente, que es la parte de la inclusión, pero sí, no somos un colegio especializado y realmente a veces eso tiende a malinterpretarse, pero ustedes son inclusivos, claro que somos inclusivos, pero dentro de nuestras capacidades, de lo que podemos abordar, de lo que podemos sostener como colectivo, porque también nuestra oferta es educativa, no solventamos otras necesidades que estén como que trasciendan pues de ese ámbito. Esas partes, pues, lo que tiene que ver con el apoyo externo de la familia, de los terapeutas y demás equipos, pues, de personas que nos apoyan en todas las áreas que hay que potenciar. Porque también recordemos que no solamente a veces hay casos de niños con autismo, ¿verdad? Sino que también hay otro tipo de condiciones a las que también hay que atender y se requiere otro tipo de terapia, otro tipo de estrategia. Es decir, son diversas, ¿no? Entonces, por eso es que el tema de siempre insistir hasta dónde tenemos nuestras capacidades para poder solventar esto, siempre lo estamos manifestando, ¿verdad? Bajo el principio importante de que, en primer lugar, mamá, papá, familia está convencida de que hay que apoyar, ¿verdad? Porque si no hay convencimiento, no hacemos mucho. Y por otro lado, ese apoyo de la terapia externa, porque como repito, cada caso es muy diferente, entonces va a llevar una terapia muy particular. ¿Les gustaría agregar algún mensaje específico, por ejemplo, para las familias de la niñez con TEA, para otros centros educativos? ¿Les gustaría dejar algún mensaje para estos dos grupos? Bueno, yo creo de que lo importante es, en principio, no, no, no sentir de que esto se vuelve una carga, ¿verdad? No, es simplemente una forma diferente de emprender el viaje de la crianza de los hijos. Es diferente, eso es todo, ¿verdad? Y que esa niña, ese niño también tiene su derecho a ser educado y a formarse, pues porque va a llegar a ser grande y va a desarrollarse como persona y va a lograr llevar adelante su vida. Y yo creo que eso es lo importante ante todo, ¿verdad? Y en ese camino nosotros estamos anuentes a colaborar porque un día, pues en el caso de Teo, yo creo que les comentaba cuando me mostraron la primera vez que comenzó a hacer robótica y les comentaba a ustedes, bueno, ahí tienen a su futuro ingeniero ya armando los primeros robots, ¿verdad? Y pues en realidad es eso, ¿no? Es ir pensando cómo irle facilitando esos espacios para que él vaya pensando a futuro. Su vida como persona, ¿verdad? Y yo creo que eso es importante dejarlo establecido. Es otra forma de criar a los niños, pero hay que siempre estar pensando de que hay que irles criando y creando las condiciones para su futuro, pues como persona, como individuo, como ciudadano. Creo que eso al menos nos interesa siempre insistirle. De mi Bueno, parte solamente, ay, perdón, sí, sí, solo yo que he tenido que vivir como de la mano de muchas mamás y muchos papás y muchas familias, pues solamente decir de que tener miedo, sentir frustración es completamente natural, pero no es un estado permanente, sino que es transitorio. Entonces, de que no sientan como la gran presión, sino que siempre y cuando tengan el esfuerzo, las ganas, no desistan, pues todo va a transitar súper bien. Sí. ya para cerrar, a mí me gustaría como preguntarle de esta experiencia que ha tenido Teo, bueno, de chiquito, que lo han visto desde pequeñito. ¿Hay algún elemento que ustedes creen eh, esa experiencia de éxito que ustedes creen que se podría replicar con otros niños que le da eso, ¿verdad? ¿Creen que se podría replicar o qué elemento es ese que destaca esta experiencia para hacerla así de éxito? Pues que ha avanzado, avanzado y bueno, pues gracias a Dios, ¿verdad? Y con todas Claro, las herramientas. claro. Bueno, imaginémonos a Teo en preescolar haciendo su gran desafío de subirse al árbol de chilamate que está en el patio de donde está preescolar. Uno diría, pero eso fue un enorme éxito en el preescolar. Y ahora imaginémonos a Teo recitando un poema de Darío, ahorita que pasó la semana de Ariana, por ejemplo, ¿verdad? Que por cierto,
le tocaba una estrofa y él quería Lo decirla declamó toda, casi todo. quería decirla toda, ¿verdad? El del trópico. Entonces, en esas dos figuras que estoy mostrando, pues se pueden ver evidentemente los cambios que ha vivido él como persona, como niño, ¿no? Y cómo realmente cada éxito hay que estarlo destacando, porque eso es importante para el siguiente peldaño, ¿no? Del siguiente peldaño. Hoy a la hora de salida, en la clase de matemáticas tenían un juego para recordar las tablas de multiplicar. A él le tocó correr con Matías y al llegar, no había ni llegado a la meta para tocar porque ya la profesora le había dicho cuánto era la multiplicación que había. Y mucho antes de llegar, cuando miró que el otro niño estaba a punto de llegar, él le dio la respuesta, ¿verdad? Entonces, porque al final, dice él, lo más importante es que yo iba a dar la respuesta, ¿verdad? Y la dio la respuesta, con sus tablas de multiplicar que se las sabe muy bien. Pero repito, es siempre estar destacando cada uno de los momentos, de los éxitos, tanto en la escuela como en casa, para que él vaya viendo, ¿verdad? Cómo va el día a día de su vida, ¿verdad? De su vida. Excelente, profe. Muchísimas gracias. Bueno, teacher Majo, no sé si quisiera agregar algo más, si no, ya iríamos cerrando. Yo agradecerles el tiempo, realmente ha sido una experiencia preciosa. Pues bueno, como familia nunca lo hemos sentido como reto, sino que vamos navegando, navegando, navegando. Yo creo que ese es un elemento importante, ¿verdad? Para ir avanzando en el proceso y de ir tomando, ¿no? Cada desafío y trabajándolo. Les agradezco un montón y también nosotros queremos un montón al Colegio Nórdico. Nunca han dudado de Teo, siempre han creído en Teo, nosotros como familia tampoco, desde la pancita, así que muchísimas gracias por el tiempo y esperamos que también este live les haya ayudado muchísimo a otras familias, ¿verdad? Que están en el proceso y también luego de haber dejado a la maestra Sombra, pues también estamos haciendo sensibilización para que se le quite el mito. Nosotros en algún momento estuvimos ahí y dijimos, no. ¿Cómo es posible que en el caso, por ejemplo, de Teo era por un tema de permanencia, de conducta? Pero decir, al final, si querés que no necesite maestra sombra, tiene que tener la maestra sombra y después la va a dejar, porque sí es importante, pues, y al final te abona. Entonces, les agradezco un montón el tiempo y muchísimas gracias a la gente que, bueno, si me ven que estoy revisando, estoy viendo aquí en el teléfono para ver lo de los comentarios, gracias a toda la gente que se nos conectó, a pesar de la hora del trabajo, se conectaron las profes y se conectaron parte de los seguidores de la página. Así que les agradecemos un montón y pues el live va a quedar fijo aquí en la página y también lo vamos a subir a nuestro canal en YouTube para que otras personas pues puedan verlo. Así que muchísimas gracias por Buenas el tardes. tiempo y felicidades por toda esa dedicación y toda esa vocación para hacer toda la parte de la formación a nuestras niñas y niños. Gracias por la invitación. Buenas tardes. Nos vemos, Gracias buenas tardes. por la tarde.